Buenos días, bienvenidos. Arrancamos este seminario en línea para construir capacidades para los trabajadores sanitarios. Este es el segundo en una serie de 15 sesiones para nuestros puntos de contactos nacionales e internacionales. Hoy nos vamos a centrar en los principios y procedimientos de prevención y control de las infecciones para o durante la vacunación de la COVID-19. Ojalá que encuentren interesante esta sesión. Les voy a dar algunas reglas sobre esta reunión. Les informamos que contamos con interpretación hacia el inglés, hacia el francés y hacia el español. Si quieren acceder a la interpretación, tienen que buscar el globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla de Zoom y elegir el idioma que ustedes desean. Contamos con dos chats. Todas las preguntas que quieran hacerle a los panelistas, por favor, escríbanlas en el chat que dice preguntas y respuestas. Vamos a estar pendientes de este chat para responderles ya sea mediante ese mismo chat o de forma verbal. Si tuvieran problemas tecnológicos de cómo acceder a la encuesta o de cómo obtener sus créditos educativos, los ponen por favor en el chat general. Estamos grabando esta sesión en inglés, francés y español. Su participación significa el consentimiento a esta grabación. Vamos a compartir las grabaciones después de esta sesión en los diferentes idiomas. De esta forma ustedes pueden compartir la información con otras personas. También pueden terminar una encuesta y al concluir esta encuesta van a recibir un certificado de participación. El enlace a la encuesta y el certificado lo pondremos en el chat general al final de la sesión. Nosotros, Proyecto ECO, recolectamos o recopilamos información de registro, las participaciones, preguntas, respuestas, comentarios de chat, las respuestas de las encuestas, etcétera. Utilizamos todo esto para informes, mapas, comunicaciones, encuestas, aseveración de la calidad, evaluaciones y también para utilizar, para crear nuevas iniciativas. Esta sesión se basa en 2 sesiones de la OMS que son gratuitas. La orientación para una campaña nacional, para la planeación de una campaña nacional. También tenemos un curso sobre la vacunación de la COVID-19 para trabajadores sanitarios y también tenemos ejercicios de simulación relacionados con capacitación para la COVID-19. Todo este contenido está disponible en el módulo 3. Ya les había dicho que tenemos ejercicios de simulación para ayudar a los países a establecer una estrategia de vacunación antes incluso de que puedan recibir las vacunas de la COVID-19. Vamos a decir cuáles son el programa y los objetivos para el día de hoy, además de algunos anuncios. Ya tenemos la caja de herramientas de la introducción sobre las vacunas de la COVID-19. Aquí vamos a encontrar todo tipo de información, guías, recursos, herramientas y capacitaciones para apoyarles a ustedes durante su campaña de vacunación de la COVID-19. Tenemos además este correo electrónico covid19vaccineresources@wo8.int, a donde nos pueden hacer llegar sus comentarios, preguntas, etcétera. Este es el programa del día de hoy. Vamos a hablar del control de las infecciones, control y prevención de las infecciones durante la inmunización. También vamos a hablar de las experiencias con la vacunación y hablaremos de los siguientes pasos y daremos una sesión de preguntas y respuestas.
Nos vamos a centrar en darles la información clave, que necesitarán para tener principios y procedimientos de control y prevención de las infecciones durante la campaña de vacunación de la COVID-19. Dos objetivos de aprendizaje: el describir la preparación de las sesiones de vacunación de acuerdo con los principios de control y prevención de las infecciones y además establecer los procedimientos que puede ayudar a proteger a los trabajadores sanitarios, los que reciben las vacunas y la comunidad. Todo esto son principios de control y prevención de las infecciones. Ahora le cedo la palabra a Carol Fry. Antes de que yo comience, Benedetta, ¿quisieras decir algo tú o comienzo directamente con mi presentación? Adelante, Carol. Muchísimas gracias por invitarnos a este seminario. Vamos a hablar acerca de los principios de prevención y control de las infecciones durante la campaña de vacuna de la COVID-19. Obviamente, si ustedes ya hicieron el módulo que mencionó Shoshana, seguramente este será un recordatorio para ustedes, aunque le hemos hecho cambios. Y también es importante saber que hay países que ya iniciaron y van bastante avanzados en sus programas de vacunación. Y es importante resaltar que los principios nunca cambian, a pesar de que siempre estamos recopilando datos acerca de los efectos de las vacunas y su transmisión, la transmisión de la enfermedad a los otros. Y también necesitamos tomar en cuenta que una vacuna no es al 100% eficaz. Así que siempre necesitamos seguir todos estos consejos siempre que estamos estableciendo una campaña de vacunación. Esta entonces es una sesión que busca recordarles cuáles son los principios de control y prevención de las infecciones. La OMS publicó un documento sobre la seguridad de las vacunas de la COVID-19. Consideramos que es importante contar con toda esta información y además recopilarla en un solo lugar para que sea fácil para todos los que tienen que hacer una planificación de la vacunación. Esta memoria se divide en dos elementos: la fase de preparación y de planeación y la fase operativa, es decir, cómo se van a realizar de manera segura las sesiones de vacunación. Estos son los principios claves de control y prevención de las infecciones. Son las precauciones estándar, es decir, todo lo que tenemos que hacer para cuidar a los pacientes durante todo el tiempo, independientemente de las circunstancias. Estas aplican también para la vacunación, así como estas aplican en cualquier otro momento. Ahora, necesitamos seguir precauciones adicionales de control y prevención de las infecciones para minimizar la transmisión del SARS-CoV-2 durante la vacunación. La capacitación es sumamente importante, no solamente para los trabajadores de salud, sino también cualquiera que esté participando en la campaña de vacunación, el personal administrativo, etcétera, porque es importante que sepamos cuál es la administración segura de las vacunas de la COVID-19. Así que hay que resaltar cuáles son las estrategias, los obstáculos, las dificultades que podrían ponernos en dificultad, y la comunicación es fundamental para asegurarnos de que todos tienen clara cuál es su rol y su responsabilidad. Evidentemente, la limpieza es sumamente importante. Necesitamos contar con ventilación, necesitamos con un entorno limpio, higiénico, y hacer un uso adecuado de los desechos médicos. Y hay que seguir las prácticas de control y prevención de las infecciones, incluyendo la distancia sana de al menos 1 metro entre cada individuo.
Por último, quizá existan guías y protocolos nacionales que se tienen que seguir además de las recomendaciones de la OMS. Siempre que hay una sesión que habla sobre el control y la prevención de las infecciones, la higiene de manos es sumamente importante. Y en cuanto a una clínica o un centro de vacunación, nosotros recomendamos que se use sanitizante entre una y otra persona. Y tenemos que seguir los 5 momentos de la higiene de manos. Necesitan contar con alcohol si se ensucian las manos, pero también contar con una estación en donde se pueda uno lavar las manos con agua y con jabón. También queremos que los que reciban las vacunas sigan también este ejemplo. Si ven al personal de salud lavarse las manos, ellos van a lavarse las manos después de la aplicación de la vacuna, etcétera. ¿Qué tipo de equipo de protección personal podemos usar para la vacunación? Aquí va a haber manejo de líquidos y en un centro de vacunación lo que recomendamos es que se usen mascarillas quirúrgicas, es decir, los trabajadores sanitarios deben de usarlas y también que la persona que está recibiendo la vacuna use algún tipo de mascarilla, ya sea de tela o quirúrgica. Debajo de la imagen de esta diapositiva tenemos los 2 documentos más importantes que les van a explicar a detalle el tipo de equipo de protección personal que necesitamos durante la vacunación. Es importante también tener a la mano algún otro tipo de equipo de protección personal, guantes, bata, protección de ojos, etcétera, en caso de que se necesiten. Es importante recordar que cada vez que se usa el equipo de protección personal, siempre observen la higiene de manos. Siempre. Este es el módulo 3 de los principios sobre control y prevención de las infecciones. Pongan atención porque la vacunación será aplicada en diferentes lugares, no solamente los centros de salud, podría ser centros comunitarios, podrían ser, por ejemplo, campos de refugiados, prisiones o también la vacunación remota. Y es importante aplicar los principios de control y prevención de las infecciones. Se aplican independientemente de en dónde estamos aplicando la vacuna. Por ejemplo, la sana distancia. Y la información del módulo 3 menciona una lista de elementos que necesitamos, por ejemplo, cuando vamos a ir a las comunidades remotas, etcétera. A mí me parece que este módulo es bastante útil para los trabajadores sanitarios. Estábamos preparando esta sesión y nos dimos cuenta de que era importante destacar la jerarquía de controles, es decir, el tipo de controles que necesitamos establecer para que una vacunación se haga de forma segura. Y vamos a establecer primero los controles más eficaces y hacia abajo los menos eficaces. Es decir, todo esto es un paquete de elementos que va a ayudarnos a que los trabajadores sanitarios, los que reciben las vacunas, etcétera, estén seguros. Y necesitamos de esta pirámide todos y cada uno de los elementos de esta pirámide son importantes
independientemente de su nivel de eficacia o no. Necesitamos todavía los controles de ingeniería, es decir, tener las barreras físicas, aumentar la ventilación, etcétera, para asegurarnos de que estamos ofreciendo una vacunación segura. Y por eso decimos que el equipo de protección personal también es una parte importante de estos controles. La limpieza y la desinfección es sumamente importante. Necesitamos capacitar al personal de limpieza para que ellos sepan cómo deben de trabajar de forma segura. Y si ya tenemos claro cuáles son los tipos de equipos que necesitamos en la estación de vacunas, pues necesitamos también entender que sean fáciles de limpiar. No hay que acumular las cosas, no hay que tener un tiradero, porque cuando tenemos un tiradero es difícil limpiar las cosas. Y hay que, el proceso de limpieza es un proceso en dos fases. Primero lo que estamos haciendo es eliminar el polvo, la mugre, y solamente cuando algo ya está físicamente limpio, entonces podemos aplicar el desinfectante. Y el desinfectante puede tener cloro o puede tener alcohol y por lo general es un porcentaje, el 1% del producto que vamos a poner en nuestros instrumentos. Y es importante entonces que todos entiendan esta fase. Y también, obviamente, tener mucho cuidado en no tocar ciertas superficies y hay que siempre limpiar las superficies entre un vacunante y el siguiente. Y esta parte es muy importante. La seguridad en la aplicación de las vacunas. Sabemos que muchas personas que van hoy a aplicar la vacuna no están familiarizados con los principios de una inyección segura. Lo que nosotros buscamos es no lastimar a la persona que está recibiendo la vacuna, no exponer al trabajador sanitario a ningún tipo de riesgo y además que pues no se des, que no se malgasten los recursos. Esta herramienta es muy buena porque puede ayudar a los trabajadores sanitarios a entender cuáles son las prácticas de la inyección segura. Y, por ejemplo, hay que entender por qué necesitamos usar estas eh, eh, jeringas específicas, entender que necesitamos una nueva jeringa cada vez que vamos a aplicar una nueva vacuna. Y todos estos principios y prácticas están en este módulo y es importante que todos los entendemos. Un poco acerca de los principios de prevención de las lesiones que podríamos ocasionar cuando aplicamos una vacuna. Eh, Hay que asegurarnos de que el paciente está bien preparado para el procedimiento. No hay que doblar, romper, manipular o quitar manualmente las jeringas antes de tirarlas, etcétera. Y todo esto nos va a ayudar a reducir las lesiones al aplicar una vacuna. Esta es la lista de recursos que podemos compartir con ustedes y que pensamos les pueden ayudar para que ustedes cuenten con la información necesaria para aplicar una vacuna segura. Muchas gracias, Carol, por esta introducción acerca de los principios y procedimientos del control y la prevención de las infecciones durante la vacunación de la COVID-19. Benedetta, gracias. Gracias a los que están participando en este seminario. Gracias, Carol, por esta breve introducción que se centra en aspectos claves
Estos son mensajes que queríamos darles a ustedes. Queremos recordarles que los detalles, los principios están en el módulo 3 de la capacitación de la OMS. Vamos a comenzar entonces el panel. Tenemos aquí a diferentes colegas de diferentes países que ya tienen experiencia en la vacunación de las vacunas de la COVID-19. Para mí es un placer presentarles a la doctora Rima Monier. Ella es del Hospital de Al-Sara en Líbano. También vamos a tener a Shahin Mehtar, profesora retirada y presidente de educación. También es miembro del equipo de trabajo de la Red Africana de Control de las Infecciones. Vamos a tener al doctor Paolo D'Ancona de Italia, del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Instituto de Salud Pública de Él va a hablar en nombre del Ministerio de Salud de Italia. Todas estas personas cuentan con amplia experiencia en la aplicación de la vacuna, así que es una gran oportunidad para nosotros para hacerles preguntas. Nos llegaron muchas preguntas de los participantes al momento de inscribirse a este seminario, así que haremos esas preguntas, pero también vamos a leer las preguntas del chat de preguntas y respuestas. Por eso es que les instamos a que sigan poniendo sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Les pedimos entonces a los panelistas también que le pongan atención al chat de preguntas y respuestas para ver si hay algo que pueden responder durante su presentación. Vamos a comenzar con las siguientes preguntas. Rima, tú eres del Líbano. Habiendo mencionado ya los principios y recomendaciones para aplicar de forma segura las vacunas, apoyándonos de las medidas de control y prevención de las infecciones, ¿nos puedes hablar de cuáles son las recomendaciones en su país? ¿Son las mismas que acabamos de mencionar? ¿Hay algo diferente? ¿Nos puedes decir cuál es la situación en tu país? Agradezco esta invitación a hablar en este seminario. En Líbano comenzamos ya la vacunación. Para esto creamos un comité dentro del Ministerio de Salud, un comité de vacunación. Juntos creamos un documento sobre las medidas de control y prevención de las infecciones durante la vacunación. Nos centramos en la prevención y control de las infecciones. El documento comenzamos a prepararlo en enero y nos dimos cuenta que había salido también ya el documento de la OMS. Así que como ya habíamos concluido nuestro documento, lo que hicimos fue revisar el de la OMS y hacer adaptaciones. La verdad, nos dimos cuenta que el documento era muy similar, aunque a nosotros se nos olvidó enfatizar en por ejemplo, el diseño de los centros de salud, es decir, que hubiese solamente una entrada, un flujo hacia adentro del centro de vacunación y un flujo que permitiera salir del centro de vacunación. Nuestro documento se centra en los comportamientos humanos, en el control de la limpieza ambiental, del entorno. Y creo que nosotros incluimos muchas de las medidas de control y prevención de las infecciones y hemos capacitado a nuestro personal.
En Líbano, todos los centros de vacunaciones están en los hospitales, por lo menos hasta ahora, y todos han recibido capacitación. Y esto nos facilitó la tarea un poco porque no tuvimos que empezar con todas estas medidas de control y prevención de las infecciones como la higiene de manos, la limpieza constante, etcétera, porque nuestros trabajadores sanitarios ya estaban familiarizados con estos principios. Así que solamente nos enfocamos en la parte de la vacunación segura. Así que sí, los documentos son los mismos, muy similares, aunque nos hemos enfrentado a dificultades como deshacernos de la basura, los desechos sanitarios han sido un problema para nosotros y es una carga económica para los centros de vacunas y para los hospitales para saber cómo es que podemos eliminar de forma segura la basura de los centros de vacunación porque son materiales infecciosos, las ampolletas, las jeringas, las agujas, etcétera. Y hemos tenido que contratar a una empresa para que nos ayude con esta labor. Hacemos mucho énfasis en la higiene de manos, la sana distancia, el equipo de protección personal, la limpieza constante de estos, el siempre estar verificando que todos estén siguiendo estas medidas, que no dejen de estar buscando los síntomas de la COVID-19 en los que van a recibir las vacunas, estar tomándole la temperatura a las personas, etcétera. Y también quisiera mencionar que seguimos las recomendaciones de la OMS. Gracias, Rima. Y muchas gracias por tomar en cuenta nuestros documentos. Me llama la atención también el poder escuchar la experiencia real, cuáles son las limitantes, cuáles son los desafíos que pueden ustedes enfrentar durante la vacunación. La siguiente pregunta va para Paolo de Italia. Sabemos que en Italia ya va bastante avanzada la vacunación, así que Paolo, si nos pudieras hablar de cómo es que ustedes garantizan que se sigan todas estas normas de control y prevención de las infecciones en todos los centros en donde se estén aplicando las vacunas. Sabemos que es bastante complicado el llevar a cabo una vacunación, así que sí nos interesa que nos hables de tu experiencia. Comenzamos la vacunación a finales de diciembre. Teníamos un plan de vacunación nacional. En Italia hay 21 regiones independientes. Sin embargo, preparamos un plan de vacunación nacional, esperando que esta sirva de guía para cada una de las regiones. Hay mucho que decir con respecto al control y prevención de las infecciones. Nosotros preparamos una zona donde se aplicaría las vacunas de manera que siempre tuviéramos un flujo constante de personas. En los centros de vacunación siempre hay un experto en vacunas, algún médico, para poder guiar y supervisar el centro de vacunación. A nivel nacional también nos pareció importante establecer un sistema de aprendizaje y para que todos aquellos que participan en la vacunación
siguieran todos estos principios de control y prevención de las infecciones. No solamente los capacitamos sobre el tipo de vacunas, lo que hacía cada uno, cómo se aplicaba cada uno, sino también prácticas seguras de vacunación y prácticas seguras de control y prevención de las infecciones. Ya tenemos a más de 30,000 personas que trabajan en la vacunación. 12,000 de estas ya concluyeron la primera dosis. También a los centros de vacunación les dimos un documento específico para que tuvieran un control de las personas que iban a recibir vacunas y para tener un control de las vacunas, y les pedimos no solamente a los médicos, sino también a las enfermeras que no descuidaran los aspectos de control y prevención de las infecciones. Para nuestro plan de vacunación comenzamos en los hospitales, contando con un espacio específico para la aplicación de las vacunas. En Italia contamos con más de 300 centros en los hospitales y nos parecía que era mucho más fácil mantener el control de estos centros y el cuidar todos los aspectos de control y prevención de las infecciones y la seguridad. En Italia contamos con una guía técnica de las medidas de control y prevención de las infecciones para todos los trabajadores sanitarios. Así que me parece que los primeros 2 meses se resaltó la importancia de todos estos principios para comenzar con el pie derecho esta vacunación en nuestros centros de vacunación. Concluiré con esto. Yo considero que se deben actualizar todos los documentos técnicos relacionados con la situación epidemiológica, y eso es algo que estamos planeando hacer en Italia. Gracias, Paolo. Has mencionado 3 o 4 puntos muy importantes. Contar con una guía nacional que incluya principios de control y prevención de las infecciones para una vacuna segura, la importancia de la vigilancia local para asegurarnos de que los centros de vacunación cumplan con las medidas claves de control y prevención de las infecciones, y la capacitación de los trabajadores sanitarios, que la capacitación se lleve a cabo en línea, una capacitación específica para la aplicación segura de las vacunas. Estos aspectos son muy importantes. Muchas gracias por mencionarlos. Huelga decir que la OMS tiene muchos documentos que mencionan también estos principios. Shahin, ¿cuáles son los puntos claves de control y prevenciones de las infecciones? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Hay algo que sea similar a lo que están haciendo los otros países? Y también algo que nos interesa muchísimo saber es por qué es fundamental el seguir, el mantener estas medidas de control y prevención de las infecciones en todos los centros de salud para poder controlar los brotes de la COVID-19 en los centros de salud, pero también en las comunidades.
aun cuando ya sabemos que estamos vacunando. ¿Por qué es importante en esta fase mantener e incluso fortalecer estas medidas de control y prevención de las infecciones? Shaheen, tienes la palabra. Gracias por la invitación. Es interesante ver cómo los diferentes países hacen diferentes cosas. Nosotros tenemos un programa desde hace muchos años y ya sabemos cómo vacunar en masas en África. Sin embargo, tenemos que seguir ciertas directrices de control y prevención de las infecciones. Y es importante que la gente entienda que la inmunización no lo es todo, que ya están libres de todo. Y en Sudáfrica se hizo una obligación de portar las mascarillas a pesar de que ya iba avanzada la vacunación. Y por eso es importante entender que a pesar de que sabemos que hay vacunas que nos están ayudando a combatir esta enfermedad, nosotros vamos a seguir haciendo frente a esta epidemia. Y es por eso que necesitamos tomar en cuenta las medidas de prevención y control de las infecciones. Y los trabajadores sanitarios necesitan entender también que estas medidas de control y prevención de las infecciones es importante porque no sabemos los niveles de protección que nos están ofreciendo cada una de las vacunas. Así que a pesar de que nosotros estemos vacunando, necesitamos seguir con estas medidas. ¿Cómo podemos lograrlo? Bien, el tener un programa de control y prevención de las infecciones. Desafortunadamente, muchos países de ingresos medios y bajos no cuentan con este tipo de programas. Así que las personas de control y prevención de las infecciones deben de participar en la campaña de vacunación, ya que los mensajes no son claros, ya que muchas personas no han recibido esta capacitación en el control y la prevención de las enfermedades. Así que me parece que es importante que tomemos en cuenta todo esto. Y esto es lo que nos va a ayudar a salir adelante de forma sostenible. Así que la capacitación es sumamente importante porque esto nos permite darnos cuenta de que estamos haciendo frente a un problema. La ventilación, por ejemplo, que es sumamente importante, la limpieza completa, etcétera. El mensaje debe de ser claro y sencillo. Bien, Rima, esta pregunta sería para ti. ¿Nos puedes hablar de que también están informados los trabajadores sanitarios? Sabemos que durante esta pandemia es muy difícil comunicarnos y encontrar la información real. Así que, Rima, ¿cómo crees tú que cuál sería el mejor método para dar información clara sobre control y prevención de las infecciones a los trabajadores sanitarios en medio de esta infodemia que tenemos durante esta vacunación y durante esta pandemia? ¿Cuáles serían estos mensajes de control y prevención de las infecciones durante la vacunación?
Nosotros realmente sufrimos mucho con la infodemia. Llega información de todas partes y la gente considera que es verdad todo lo que ven en las pantallas. Así que necesitamos controlar la infodemia. Y los mensajes claros que queremos comunicar es la seguridad y la eficacia de la vacuna, la importancia de vacunarse, porque estos son elementos muy importantes en Líbano. En Líbano muchos son, no creen en las vacunas y creen que es una conspiración y es por eso que necesitamos decir que el hecho de ya haber vacunado a todos, ya estamos libres, necesitamos seguir con todas las precauciones de la fase antes de la vacunación, equipo de protección, higiene de manos, limpieza, el quedarse en casa, el evitar reunirse con personas, el poder acudir a un médico si creemos que tenemos COVID-19, son los mensajes que deben de prevalecer durante esta infodemia y esta pandemia y esta vacunación. Y por eso necesitamos gestionar la información. Esto nos ayudaría a detener estos bulos que brotan como champiñones salvajes. Así que para manejar la información necesitamos dar la información científica, la base científica. Y no solamente hablar a todas las personas, sino también los médicos, los cirujanos, los científicos. El hablar justamente acerca de esta supuesta conspiración de las vacunas, etcétera. Necesitamos encontrar la evidencia, la ciencia detrás de la información y es un diálogo que se debe de mantener en todos los niveles de la sociedad. Luego necesitamos emitir mensajes claros y sencillos. El usar quizá puede ser útil usar una mascarilla. No, el mensaje debe de ser claro. La mascarilla previene la transmisión de los virus. Aquí está este estudio y estas son las cifras en la disminución de las transmisiones al usar las mascarillas. Emitir mensajes claros de forma sencilla, contando con las pruebas científicas, es muy importante. Hay que invitar a los líderes de opinión, a los actores claves, a los líderes para que ellos también nos ayuden a comunicar, a transmitir ese mensaje. Todos ellos necesitan ser portadores del mensaje, pero también mostrar con el ejemplo. Si vemos al ministro de Salud en una fiesta, no nos está ayudando. Si vemos a un líder de opinión que no se lave las manos, no nos está ayudando. También ellos necesitan hacerse presentes. Para poder transmitir la información adecuada y que las personas sepan exactamente lo que está sucediendo. Hay que controlar lo que se dice en las redes sociales, entender lo que se está diciendo, por qué la gente tiene esta idea de la conspiración. Y vamos a ver cuáles son las preguntas que tienen las personas para realmente convencer a las personas acerca de las vacunas. Y lo mismo aplica con el control y prevención de las infecciones. Si vemos que en las redes sociales que el mensaje es que
solamente se transmite la enfermedad mediante las vías respiratorias, pues necesitamos reforzar los mensajes para decirles que, bueno, también de la contaminación de la superficie se puede contagiar uno, etcétera. Bien, esta es la última pregunta para Paolo. Los trabajadores sanitarios que no quieren vacunarse, Paolo, ¿cuáles serían las implicaciones o las consecuencias que tendría el hecho de que hay trabajadores sanitarios que no quieren vacunarse y cómo se vincula esto en términos de control y prevención de las infecciones? Les recuerdo, por favor, que cuando ustedes hablen despacio. Es importante para los intérpretes. Gracias. Hay trabajadores sanitarios que no quieren vacunarse. Sabemos, desafortunadamente no sabemos cuántos en Italia no quieren vacunarse. Sin embargo, estamos pensando en qué es lo que necesitamos hacer porque sabemos que podría haber un riesgo mayor para los pacientes si los trabajadores sanitarios no se vacunan. Y porque el que no se vacunen podría favorecer la circulación de del virus dentro del hospital o de las clínicas, y esto podría ser un problema mayor. Es difícil en Italia establecer la obligación de la vacunación por parte de los trabajadores sanitarios. Seguimos, por ende, un sistema similar a el de las vacunas para la influencia. Si estamos en un centro de cuidados intensivos o estamos en un centro con pacientes de alto riesgo, cualquier trabajador sanitario no vacunado no puede trabajar en este centro. De esta forma no la hacemos obligatoria, pero al mismo tiempo garantizamos la seguridad y garantizamos que el entorno sea más seguro tanto para los pacientes como para los colegas. Esta no es una decisión nacional, pero a mí me parece que permite entablar el diálogo. Gracias, Paulo. Vamos a escuchar a Shaheen y luego a Shoshana. Muchas gracias a todos por este panel tan maravilloso. Nos llegaron varias preguntas. Carol, nos preguntan si hay alguna lista de verificación para la evaluación del control y prevención de las infecciones durante la vacunación. ¿Y por qué necesitamos seguir usando mascarillas si ya recibimos la vacuna de la COVID-19? Creo que ya se respondió de forma muy amplia esta pregunta sobre el uso de las mascarillas aún a pesar de ya tener la vacuna. Necesitamos hacerlo porque no sabemos hasta qué punto las vacunas son seguras. No tenemos el 100% de protección con una vacuna. Por eso es que necesitamos seguir usando mascarillas. Y sí, hay una lista de puntos a seguir que cubren todos los aspectos de la preparación para la lucha contra la COVID-19, y me parece que ahí hay una sección de control y prevención de las infecciones.
No tengo mucho trabajando para la OMS, así que Benedetta, si yo he olvidado algo, por favor, inclúyelo o menciónalo. Gracias. Los panelistas ya hablaron un poco acerca de la siguiente pregunta, pero el aquí, ¿cuáles son los retos de la vacunación de la COVID-19? ¿Quieres que responda esa pregunta? Cuando inició esta epidemia, queríamos asegurarnos de que la comunidad estuviera informada. Ahora que llegó, que llegaron las vacunas, tuvimos un plan de vacunación y ya hemos vacunado a muchos de nuestros trabajadores sanitarios. Necesitamos entender el programa de vacunación, cuáles son sus limitantes y entender por qué la vacunación es parte de la parte del control de las infecciones. Redactamos un documento que compartimos con los centros de salud y decimos que la vacuna es parte de un control mucho más amplio para la infección y que va de la mano con la mascarilla, la sana distancia, etcétera. Hay mucha desinformación y ese ha sido un reto para nosotros y por eso es que hemos aprendido mucho de esto. Hay una pregunta de la limpieza ambiental o de la limpieza del entorno. ¿Cómo funciona la limpieza del entorno en los centros de salud y centros de vacuna que están al exterior? He estado buscando cuáles son las directrices de la OMS con respecto a la desinfección en los centros de vacunación, si estos están al exterior. Pero bueno, básicamente los principios son la distancia física, la higiene de manos, la limpieza de las superficies. Sabemos que hay ciertos centros, por ejemplo, los de las zonas rurales o de difícil acceso, es más difícil mantener todos estos controles, pero la OMS no recomienda que se usen toallas desinfectantes para limpiarse las manos porque no contamos con pruebas suficientes para asegurar que es limpia. Para la limpieza del entorno, recomendamos los productos que ya dijimos, es decir, siempre limpiar todas las herramientas necesarias. Shaheen es autora de un documento muy importante que desarrolló la ICANN y los Centros de Detección de las Enfermedades en los Estados Unidos. Quizá ella quisiera hablar acerca del uso de las toallas para la limpieza ambiental. Hay toallas que están impregnadas de alcohol. Desafortunadamente son bastante costosas.
nosotros recomendamos tener alcohol en una botella, no atomizar el alcohol, sino vertirla sobre las toallitas y ahí sí nos podemos limpiar las manos. Al inicio de la sesión limpiamos con alguna producto a base de alcohol, limpiamos al inicio de la sesión y limpiamos al final de la sesión. También quiero enfatizar que hay que mantener las cosas lo más simples posibles. Recuerden que estamos vacunando a 20, 30 personas cada hora. Vamos bastante rápido porque queremos vacunar al mayor número de personas. A mantener las cosas lo más sencillas posibles. Una línea de personas, 2 máximas, no se puede más. Hemos llegado al fin de nuestra sesión. Muchas gracias a los presentadores, a los panelistas por su participación, su retroalimentación. Muchas gracias a los intérpretes y muchas gracias a ustedes. Recuerden que les vamos a enviar los audios brevemente y vamos a buscar responder las preguntas que nos llegaron y a las que no pudimos responder. Bien, pues que tengan un excelente resto del día. Gracias a todos.